Para nosotros fue muy fácil estudiar porque teníamos pues el patrocinio y estímulo de los papás. Y por eso nosotros, de los 8 hijos, todos fuimos profesionales. Mi mami quedó viuda con 8 hijos. Para ella fue una dificultad tremenda para poder darnos estudio. Yo vengo de una familia que toda ha fomentado la educación, tanto de hombres como mujeres. La educación ha sido en la historia, no solamente de nuestro país, sino en la historia del mundo. Un derecho muy negado a las mujeres. Cuando estamos en el tiempo colonial, después en la conquista española, pues las mujeres indígenas no tenían ningunos derechos, las mujeres afro que venían pues de África, traían las mujeres esclavizadas, solamente estaban utilizadas tanto como los hombres para lo que se necesitaba en el momento, para una explotación de la tierra, del alimento, de la minería, pero igual no había ningún derecho. En la colonia podemos decir que estaba como educación, una evangelización católica y enseñar la lengua española. No nos dieron estudio, nunca nos mandaron a la escuela. Entonces llegan comunidades como las dominicas, como la franciscana, las carmelitas, varias de ellas que empiezan a hacer una presencia en la educación. Era una educación que estaba muy enfocada en que las mujeres era para ser buenas esposas, hacer muy bien todos sus oficios, administrar bien la economía de la familia, de los hogares, la costura, el piano, según la clase social, pues la élite inicialmente empieza a buscar recursos para que las mujeres pues se eduquen, pero se eduquen en lo que son necesarias y en lo que ha dicho la cultura. Mi mamá nos enseñó algo de primaria en la casa de lo que ella sabía. Incluso teníamos una radio que era Radio Sutatensa y ella nos enseñaba por esos medios. Se empiezan a dar cambios y transformaciones importantes finalizando el siglo XIX y una época que la consideramos la época como de oro de la educación de las mujeres en Colombia fue el siglo XX. Y en particular la década que son 50 años del Partido Conservador, venimos de muchas guerras civiles y empezó lo que fue la propuesta liberal de hacer laica la educación, es decir, que la educación fuera pública, fuera estatal, fuera laica, no religiosa, que era toda la trayectoria en la mentalidad, tanto para hombres como para mujeres. Ya en 1932, las mujeres ya teníamos derecho, ya nos habían dado el derecho a manejar el dinero, que tuviéramos ganado mucho, que se dio ya porque empezaba la industrialización, entonces ya era obrera, pues tenía derecho a tener un recurso, un pago. Entonces muchos de los gobernantes empiezan a decir, si las mujeres ya tienen el derecho a manejar sus recursos económicos, pues tienen que estudiar para que sepan sumar, restar y manejar las matemáticas. Nos graduamos 39 compañeras, de las 39, 10 estudiamos profesiones. Ingeniería química estudiaron unas, pero otras estudiaron, digamos, profesiones menos liberales, menos del área de ingeniería, pero el resto se dedicó al hogar. Llevan la propuesta, en ese momento un informe de por qué las mujeres tenían derecho al estudio universitario, por qué debían de ser en igualdad los hombres, formadas en carreras con todo el derecho como los hombres. Entonces no tenían un nivel que les diera un nivel para entrar a la universidad. En Antioquia el secretario de Educación, que también liberal, Joaquín Vallejo Arbeláez, decide crear todas las normales de señoritas, vamos a juntarlas en un instituto, que sea un instituto de las mujeres, lo que después fue el CEFA, de ahí devino, y tuvo la brillante idea, dijo, pues como era toda la modernización de venir de unas metodologías y pedagogías de la religión, tenemos que cambiarlas, hacer un cambio fundamental para las mujeres
de Antioquia y en particular pues las que venían ya de los municipios, porque Medellín estaba ya entrando en toda su era industrial. Estudié la primaria y el bachillerato en el Instituto Central Femenino y luego la medicina en la Universidad de Antioquia, la especialización en pediatría en la Universidad de Antioquia y la especialización en nefrología en la Universidad de Harvard en Boston. 1935 para nosotras es clave porque pasan muchas cosas en la revolución de la educación de las mujeres y encuentra en París a una mujer, Enriqueta Silcone Bastidas, española, republicana, que venía ya de dar todas esas luchas en España frente a la educación de las mujeres, empieza a hacer unos cambios tremendos al interior y esos cambios son totalmente lo que diríamos que nos permitió, gracias a ella, gracias a la asamblea, pues a la ordenanza que creó Joaquín Vallejo Arbeláez y gracias a todo lo que fue la revolución en marcha, el derecho a una educación casi en la igualdad con los hombres. Se viene toda una, como una lucha ya de la Iglesia Católica. Cuando se enteran que eso está sucediendo y que va a haber entrada de las mujeres a la Universidad de Antioquia, el obispo de Cali y el obispo de Pasto dicen, los padres de familia que le permitan a las mujeres estar a la universidad, los excomulgamos. Y empezó una lucha frente a todo lo que significaba que las mujeres tuvieran el derecho a entrar a la universidad en particular. En bachillerato no éramos sino 20 y pico, es que no, las mujeres, como te digo, unas estudiaban en colegios de monjas, pero en universidad pues oficial no éramos muchas. De esas la mitad, digamos 12, eran internas, o sea que venían de otros pueblos o de otros departamentos. Y de esas estudiamos carrera ni la mitad. Las otras se casaron inmediatamente, terminaron bachillerato. Enriqueta no dura mucho tiempo, unos años, donde logró dejar hitos importantes y cambios importantes. Luego de ser instituto, es el CEFA, entonces hay que hacerle un reconocimiento porque ese CEFA salen las mujeres y de ese instituto que fueron las pioneras en las universidades, en carreras como medicina, odontología, abogadas, derecho, y que tuvieron también la posibilidad, por lo que se generó en esa década y luego en los 40, de becas que venían de Estados Unidos. Ingeniera de Petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y máster en Manejo Ambiental del Agua de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido. Y sí, estudiamos como la primaria. En el campo nos dieron como pues, rural los primeros años. Luego hice quinto en San Luis, en el pueblo, y ya. Médica, nefróloga pediatra y madre de familia. Las mujeres empiezan, si bien a hacer unos cambios muy significativos en sus vidas con la educación, no fueron todas. Fueron unas élites, fueron unas mujeres que tenían los respaldos de sus familias. Ahí es muy importante en algunas la figura del papá, que el papá era casi siempre el que decía, las mujeres en la casa no necesitan estudiar, ¿para qué van a estudiar? Y la mentalidad del momento en todos los entes era, las mujeres se vuelven peligrosas, es un peligro si van a adquirir otros conocimientos que no sean el de coser, cocinar, la crianza de los hijos. ¿Por qué sí pasan a ser maestras? Porque se tenía también en esa misma concepción y en esa misma mentalidad y cultura religiosa y moral que las mujeres naturalmente son maestras porque son las maestras de sus hijos. Mis padres no me dieron estudio a mí, no sé si sería falta de experiencia, ellos tampoco fueron muy estudiados. Fuimos gente campesina. Mi papá hubiera preferido odontología porque decía que se podía ejercer en la casa y yo quería estudiar medicina. Para las mujeres la otra opción en cierto momento, inclusive de la década del siglo XX, fue las mujeres ser monjas. Los conventos eran o monjas o casadas o lo que se ha denominado como quienes no, y les tienen denominaciones a quienes no
pasaban de cierta edad y ya no se casaban, entonces se les trataba peyorativamente por ese hecho y quedaban también reducidas a, así no tuvieran hijos, a ayudar a la crianza de sus hermanos, de los hijos de sus hermanas en ese lugar. Entonces las opciones eran pocas. Somos 10 hermanos y a mí me echaban a carga todos los hermanos míos a cocinarle, a hacerles de todo y me cascaban con una olla aquí y yo no sé, cuando yo era más pequeña, porque no les hacía de comer y no me dejaban estudiar. Mi papá quería que estudiara ingeniería química y yo quería estudiar ingeniería de petróleos. Universidad de Antioquia, que nombrarla como la institución, una universidad pública que le empieza a dar un lugar muy importante. Entonces de ahí podemos hablar de las primeras médicas, de las primeras odontólogas, de las primeras abogadas en el departamento. Entre 100, 5 mujeres. Esa era la cuota que había para mujeres. En el grupo anterior a nosotros 4 y en otros una. O sea que no había mucho cupo para mujeres en la universidad. Pero también empezaron a llegar mujeres, en el caso pues, de Minas, de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional, mujeres para las ingenierías, mujeres que van a estudiar ingeniería de petróleo. Entonces, una en medio de todas, los hombres, varones, con todas las dificultades que eso puede generar y los obstáculos por el hecho de ser mujer, estudiando una carrera que en toda la mentalidad, en la cultura que hemos tenido las mujeres, que nos han hecho pensar y creer desde que nacemos, pues no tenían acceso. Pues, ¿cómo ibas a estudiar? ¿Eso qué le representaba a una mujer que quisiera ser ingeniera? Fui la primera mujer que entró a estudiar ingeniería de petróleos aquí a la Facultad de Minas. En la época en que yo entré, el examen de admisión era 2 días, teníamos entrevista y, digamos, teníamos muchas limitaciones. Primero, en la entrevista, el doctor Bernardo Calderón, que era el director del programa, me dijo: ¿y usted qué viene a hacer aquí? Esto es una carrera para hombres. Éramos poquitas mujeres, yo era la única en petróleos. En esa época éramos, digamos, 4 compañeras, 3 que estudiaban geología y ingeniería geológica y yo, que estudiaba ingeniería de petróleos. Nos hicimos todas muy amigas como para apoyarnos las unas a las otras, porque no había baños de mujeres, entonces una vigilaba mientras las otras entraban al baño. Bueno, siempre se presentaban, digamos, discriminaciones en el sentido en que pues, la facultad no estaba preparada para mujeres en esa época. Yo crecí en un hogar donde papá nos abandonó, entonces éramos mamá, abuela, tías, primos. Había en esa época como mucho machismo y entonces las mujeres pues no íbamos a estudiar muy fácilmente. Y pues como éramos siempre 5 hijos, pues para la mamá era muy difícil solita pagar arriendo, comida y también estudio. Hice hasta 3º bachillerato. A los 14 años dejé de estudiar para ayudarle a mi mamá. Comencé a trabajar. Fue más difícil porque en la universidad y como en otras partes hay mucho, como decimos, mucha resistencia. Por ejemplo, a nosotros nos invitaban a algunas reuniones que no invitaban a otras compañeras que eran un poco más oscuritas o un poco más pobres, dentro de todo, aunque nosotros también éramos pobres, éramos todos trabajadores. Pero de todas maneras tenían una razón cuando decían que el rector o el decano decía que allá no podían entrar ni pobres ni negros. En el hospital había que hacer prácticas, todos no, día o noche. Y había una pieza para los médicos. ¿Quién entraba ahí? Los hombres. Entonces, ¿qué hacía uno? Dormir en una banca o en una camilla de examen. Hasta que el hospital decidió darnos por allá un sótano con unas camas tapadas con sábanas. Cuando yo entré a trabajar al Seguro Social, también había una pieza para hombres. Y las monjas me desocuparon una pieza para mí sola, con baño, quitando
pues como un tomadero de café que había, porque yo no podía dormir con los hombres. Ni aquí ni en ninguna parte nos dejaban junticos, ¿cierto? Me gané una beca a mejor bachiller de Sabaneta. Hoy a mis 59 años, que ya estoy en cuarto, quinto semestre de psicología, yo recuerdo ese primer día en la universidad, yo caí y me muero. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Yo me sentía como, Dios, voy a ser muy observada. Y efectivamente fue muy observada. Todo el mundo me miraba como, ¿y esta qué hace aquí? Y esta como que ¿para qué estudie? Pero de verdad que es muy gratificante. Y lo ratifico y lo diré y se lo diré al mundo siempre. La educación es el camino para alcanzar las metas, los sueños. El papá era un poquito machista y prefería pues a los hombres darles oportunidades y a las mujeres no. Que vaya, ayúdele a su mamá a la cocina. Cuando estaba pequeña yo no pude estudiar. ¿Por qué? Porque yo sufría una enfermedad. Antes le chocaba porque cuando estábamos en esa escuela, él nos veía con el cuaderno, que es que suelte ese papel. Porque así era el trato. Suelta ese papel, que cuele las gallinas a esos marranos que le están comiendo los chicharrones. Nosotros vivíamos en el campo y desde el campo si no había estudio y no había forma. Y pues, en esa época a mí no era sino hasta tercero primaria. Es muy importante también anotar que mientras existía ya el derecho a la educación, mientras todo esto ha ido sucediendo, hay en todos los rincones aún de este país, de este departamento de Antioquia, mujeres que se han dedicado por tradicional, pues por familias y familias eternamente, a ser las encargadas del alimento, de la crianza de sus hijos, sus hermanos, la crianza hasta de sus propios adultos mayores, y no han tenido las posibilidades ni las condiciones de, y en muchas ocasiones lamentablemente, aunque han bajado los niveles de analfabetismo, de leer y escribir y de tener acceso a la educación, a un derecho que tiene que ser de todas y de todos los seres humanos. Mi papá se consiguió pues otra señora y todo eso, entonces ya ella no, ya eran los hijos de ella, porque ella tenía más hijos, que uno no estudió porque como ella decía, ay no, pues a mis hijos sí tienen que darles estudio porque yo sí no les voy a dejar así brutos como sus hijos, o sea, nosotros. También hay una discriminación por el hecho o lo que hemos llamado racialización al interior de la educación, desde la primera infancia hasta la universidad, hasta todo lo que tiene que ver con los pregrados, posgrados. Diferencias que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver con la clase social, porque muchas mujeres tuvieron la posibilidad, las condiciones económicas, sociales y culturales para poder estudiar porque tenían a alguien que, por lo general, y casi siempre, sin temor a equivocarnos, eran mujeres que hacían los oficios, lo doméstico, las encargadas de criar los hijos, porque había un recurso económico con quien pagar y que ella podía dedicarse a la vida del estudio, a profesionalizarse, a tener otros conocimientos que no fueran los ya impartidos pues, por la educación normal. En ese sentido, eso ha hecho que sean los obstáculos para que las mujeres, todas las mujeres podamos tener el derecho a la educación y también esa discriminación que se ha hecho. Entonces, lo que se busca es una educación pluriétnica, pluricultural y con enfoque de género. Cuando hice todo eso, yo estaba soltera. De manera que no había problema que yo trabajara 24 horas al día, alguna vez turnos de 72 horas tranquila porque no tenía nadie que me apurara. Pero creo que para mí fue una ventaja haber tenido ya el matrimonio y los hijos cuando ya había llegado al último, decana de medicina, rectora encargada de la Universidad de Antioquia. Es decir, que yo creo que es muy importante que uno esté con los hijos un tiempo, pues cuando llegan, cuando lo necesitan. Y también la ventaja de que en esa época teníamos auxiliares en la casa, porque si uno no hubiera tenido personas que le ayudaran en la casa, muy difícil. Cuando uno toma decisiones en la vida, tiene que
afrontarlas con mucha actitud. Y yo había decidido, porque a mí nadie me obligó a tener hijos, y ellos eran mi responsabilidad. Entonces, ahí primaba la educación de ellos y bueno, pensar en que pues quizás lo iba a lograr o no lo iba a lograr. Ahí había en juego muchas cosas, pero yo decidí que fueran ellos primero, porque ellos eran niños, porque ellos necesitaban de mi cuidado. Yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería de petróleos y no haberme casado, porque me ha permitido crecer en mi conocimiento y crecer como persona. Me permitió irme a estudiar al Reino Unido, ir de profesor visitante a España, a la Universidad Autónoma de Barcelona y también en Inglaterra. Me permitió hacer un semestre de práctica en el Oil Spill Response Limited, que es un equipo de contingencia de derrames de petróleo mundial. Eso no lo hubiera podido hacer si estuviera casada. Cambié las satisfacciones de tener hijos por los estudios. Es importante que nosotras hubiéramos podido ejercer todas la profesión bien para poder abrir campo a las otras mujeres y lograr que sin ningún egoísmo lográramos que las otras mujeres fueran entrando, fueran cambiando esa mentalidad, ese complejo de inferioridad y fueran ganando posición en todas las áreas de la vida. De manera que eso de que no puedo sino trabajar en la casa, no, puede trabajar en la calle, puede tener hijos, puede educar los hijos, puede ser buena mamá sin necesidad de estar todo el día cosiendo en la casa. Se puede ser una profesional que le sirva a la comunidad. Actualmente estamos buscando una educación, persistiendo y haciendo la lucha desde todos los lugares donde se pueda, porque es vital. Primero, decir que las mujeres necesitamos estudiar, educarnos y salir del derecho a la educación de calidad. Desde que iniciamos, actualmente todavía los espacios escolares son espacios que el patio, por ejemplo, sigue siendo el patio de descanso para jugar fútbol. Sigue siendo espacios que están muy colonizados para los varones, la maestra o el maestro llegue e incluya, hay niños, hay niñas y los nombre, no los nombre. Puede haber 30 niñas y un niño y llegan y dicen los niños. El lenguaje, lo simbólico de las instituciones educativas que son totalmente, están marcadas por unos símbolos masculinos. Las chicas que estudian ingeniería de petróleo, esas profesiones, ingeniería de minas, tienen que ser muy buenas y además mostrar que son muy buenas para que las contraten, porque hay muchas dificultades, pero son excelentes profesionales. A mis 60 años empecé a estudiar, tengo 68 años, en la cual me siento muy agradecida y estoy contenta porque ya voy en 11 6D y estoy muy contenta de terminar esta etapa.